¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las cuestiones psicodinámicas y lo inconsciente en estas cosas que nos pasan a todos. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. En serio que me sorprendo, cada día somos más. Y qué bueno que les esté gustando el contenido. En serio que los comentarios me van diciendo mucho, tanto de las personas que no están tan de acuerdo con lo que estamos hablando, como con las personas que se van sintiendo identificadas. Déjenme les reitero, este es un punto de vista psicoanalítico, no estoy hablando del psicoanálisis en general, no como si fuera esa autoridad, simplemente es un punto de vista de las cuales nosotros nos podemos servir para entender qué es lo que nos está pasando, no hay que quedarnos con que hay una sola explicación de estas cosas, pero todo esto tiene que ver con un trasfondo teórico que usted también puede investigar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema algo controversial, algo interesante, muy interesante me parece, y que tiene que ver con las personas que fingen una enfermedad mental. Esto realmente no es nada nuevo, ¿no? Es algo que ahorita me parece que con las redes sociales va siendo más llamativo, cada vez más, ¿no? De repente hay algunas personas que van fingiendo y que se les encuentra que están fingiendo, por ejemplo, tener Tourette, que son estas personas que de repente dicen groserías o que tienen tics, ¿no? Que van teniendo este tipo de manifestaciones. Y ¿por qué se hace esto, no? O algunas otras personas que van fingiendo, por ejemplo, tener una depresión o tener algún cuadro un poco más complejo, ¿no? De tener múltiples personalidades o vaya usted a saber, realmente las posibilidades son infinitas, ¿no? De lo que usted ve en la televisión, seguramente alguien va a querer adoptar esa parte de su personalidad. Pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Y realmente pues solamente lo están haciendo por llamar la atención, porque esto es algo que constantemente se va escuchando, ¿no? Es nuestra justificación cotidiana de lo que hacen algunas personas. Es que lo está haciendo solamente por llamar la atención. Pero que se esté haciendo aún solamente por llamar la atención no quiere decir que no haya un trasfondo patológico detrás de todo eso. Y esto es en donde se pone interesante, porque cuando somos más bien jóvenes, adolescentes, muchos de nosotros, tal vez no todos, ¿no? Pero muchos de nosotros podemos llegar a pasar por una etapa bastante curiosa en donde todavía se están cuajando partes de nuestra identidad, nos vamos construyendo en cómo quisiéramos ser y nos da por vestirnos de las maneras más raras, ¿no? Y por de repente agarrar algún acento a la hora de hablar, como si no fuéramos del mismo país, o hacernos una personalidad ahí como muy distinta de como éramos antes, ¿no? Tal vez de empezar a hablar muy serios, de utilizar sombrero, relojes colgantes, gabardinas. Vaya usted a saber, como le digo, son muchísimas las posibilidades. Y esto, si lo vemos en un adolescente, es algo bastante normal, ¿no? Tan normal como también, por ejemplo, pensar que en la adolescencia tenemos algún tipo de trastorno, ¿no? Y tal vez si soy paranoico, o tal vez si tengo alguna personalidad múltiple, o tal vez si realmente soy un psicópata. Esto alrededor de las identificaciones que se siguen viviendo en ese momento de nuestra vida. Es muy normal y también es muy normal que eso vaya desapareciendo en sí. En Japón le van diciendo que es el síndrome del 8º grado por cómo llevan allá su sistema educativo, en donde de repente los muchachos o las muchachas empiezan a ponerse un parche, ¿no? Empiezan a decir que tienen poderes psíquicos y después de eso, pasando el tiempo, pues bueno, se puede llegar a avergonzar muchísimo uno de todo eso que sucedió. Pero si se fija, ahí es en donde está esa diferencia, en que hubo un momento en donde eso se quería vivir como propio, porque tal vez nuestra vida nos parecía muy aburrida, porque no nos parecía suficiente simplemente ser un adolescente más entre el montón. Entonces vamos queriendo tomar estas partes, nos estamos construyendo todavía, de repente algo tal vez no tan llamativo, pero estas personas que les gustan mucho los superhéroes, ¿no? Entonces toman algún superhéroe como si fuera su ideal y empiezan a decir frases de esa persona o empiezan a comportarse. ¿Qué haría Batman en este momento? ¿No? Lo hemos escuchado. Esto, como le digo, tiene que ver con esos momentos de identificación todavía. Cómo nos estamos conformando y cómo se puede ver muy raro y se puede ver patológico. Pero en la adolescencia, pues realmente todos nos volvemos bastante loquitos en ese momento. Y es algo que se va superando mientras va cuajando esa parte de la personalidad. También es importante pensar que no todo lo que sucede en la adolescencia es normal. Ahí también podemos ir viendo cómo estos brotes, posiblemente de una situación patológica más seria, empiezan a aflorar, empiezan a demostrarse, empezamos a caer en ciertas depresiones, empezamos a tener estas disociaciones de la personalidad, pero esto es lo más raro, ¿no?
también puede llegar a suceder, pero no hay que quitar el dedo del renglón. No hay que decir, bueno, eso es normal, ¿no? Ya se le quitará cuando crezca, porque igual y no. Se le quita si usted tiene criaturas ahí a su alrededor que estén en su cuidado. Hay que ponerle atención a todas estas cosas y seguirlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces? Porque podemos ver que hay algunas personas que justamente están en la adolescencia y empiezan a fingir estas enfermedades. O podemos ver personas ya mayores que fingen estar enfermos de algo. De repente que pueden decir que tuvieron cáncer y que se les quitó. Imagínense nada más qué cosa tan grave, ¿no? Y tan seria de plantearse así como si fuera un juego. Es que yo tuve cáncer y ya se me quitó, ¿no? O yo tuve alguna otra enfermedad y me hicieron un trasplante de pulmón. Y cosas que nunca han sucedido, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Ahí vamos a ver un montón de posibilidades. Y vamos a intentar hablar de algunas solamente. Principalmente de algo que va muy de la mano con el psicoanálisis, que tiene que ver con el análisis de la histeria. Y esto ya ahorita suena como si fuera una cosa del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas histéricas que se analizaban en un primer momento eran mujeres que perdían la vista, que no podían tomar agua, que perdían el habla, que no podían moverse, y los médicos en su tiempo decían que estaban fingiendo, que estaban mintiendo, porque no había ninguna falla orgánica. Entonces eso no era una enfermedad, era simplemente por llamar la atención, era una locura, ¿no? Y eran personas que se desestimaba su enfermedad. Más adelante, con la investigación del psicoanálisis, se va entendiendo por qué pasa eso, porque para la persona es un sufrimiento real, ¿no? Uno podría decir, está mintiendo, pero no está mintiendo, no está enferma del órgano, pero hay una afectación profunda en su psiquismo. De tal manera que la representación, las cosas que se acabaron viviendo, se reflejan en el cuerpo, se reflejan como una imposibilidad de mover un miembro, por ejemplo, como una incapacidad de hablar, de perder la vista, pero por un momento traumático. Entonces ahí no se está fingiendo nada, es verídico para la persona. Ahí podríamos ver una cierta diferencia entre donde podemos pensar que la persona está fingiendo, ¿no? Porque nosotros no vemos sus análisis, pero la persona realmente está cargando un sufrimiento. Personas que van de un doctor a otro, tal vez no por una cuestión histérica, sino más bien una cuestión psicosomática, que les dicen que no tienen nada. Ahí nadie está fingiendo esa enfermedad. La enfermedad está en otro lado. Y ese va a ser como el común denominador en el tema del día de hoy. El fingir una enfermedad es una enfermedad en sí, ya sea por la mentira o por la manera en la que se está manifestando ese pensamiento dentro de nosotros. Así como podemos ver una cuestión histérica, como le decía, este tipo de síntomas, personas que de repente sufren desmayos, ¿no? Como fuga, ahí no se está fingiendo nada, una vez más. Es una cuestión bastante importante y que se tiene que abordar de una manera profesional. También podemos ver otra forma, que esto ya tiene que ver más con estos casos que le estaba mencionando al principio, con estas personas que tal vez van fingiendo tener una enfermedad, que leen, ¿no? Se van viendo todos los síntomas y entonces yo me voy a transformar en eso. Y yo me voy a transformar en eso porque al final de cuentas, esta tesis que teníamos al principio de que es por llamar la atención, pues tiene algo de verdad. No porque sea solamente por llamar la atención, sino porque imagínese, ¿cómo se va haciendo esa ligazón en donde yo necesitaría estar enfermo para tener la atención de los demás? Ya desde ahí está la cuestión patológica, si se fijan, ¿no? Porque tal vez yo podría tener la atención de los demás si desarrollo un talento, ¿no? Si canto hermoso, o si hago mucho ejercicio y pongo extremado cuidado en mi cuerpo, o aumento mis capacidades intelectuales para tener una plática y ser una persona de cultura y ser amado por los demás. Tenemos muchísimas posibilidades, pero entre todas esas, escoger estar enfermo, ¿por qué? ¿No? Y ahí, así como estuvimos hablando de la cuestión histérica, también podríamos hablar, ahora sí, de otro aspecto que tendría que ver con un trastorno borde de la personalidad, ¿no? Con una cuestión borderline, como se le dice normalmente. Y hablar de un trastorno borderline es una cosa bastante seria, que una vez más se va utilizando y que aún hay personas, ¿no? Dentro de ese mismo rubro que pareciera que van fingiendo eso, ¿no? Es que si yo soy muy voluble en mis estados de ánimo, o si yo de repente me convierto en un niño cuando estoy hablando, entonces seguramente es porque tengo un trastorno border de la personalidad. Ahí vamos a ir viendo cómo no va de esa manera, no es que se imite y entonces yo me volví, sino que el querer imitar ese tipo de cosas también tiene que ver con esta cuestión ambigua de la personalidad, con esa otra estructura que en su momento hablamos un poquito y no entramos tan a fondo, porque es un tema complicadísimo, hay un montón de manifestaciones. Ahorita voy a intentar hablar muy brevemente sobre, en específico, la personalidad como sí. Estas personas que se podrían catalogar dentro del espectro borderline
tienen esa propensión de hacerse como un camaleón con lo que está a su alrededor, ¿no? No solamente con las enfermedades. Esto de las enfermedades lo vamos a tomar como pie al tema, pero son estas personas que de repente, si tienen un grupo de amigos que les gusta la banda, al día siguiente ya tienen sombrero, botas y ya hablan golpeado, ¿no? Y si al día siguiente empiezan a andarse con personas que les gusta el rock, bueno, ya traen su camiseta de la banda, se pusieron una peluca y lo traen largo, esto de una manera medio cómica y caracterizada, pero tiene que ver más bien con cómo nos vamos haciendo al ambiente, cómo mi personalidad no está estructurada en sí, no soy yo añadiendo cosas, sino que yo soy la suma de todo eso. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de estructuración sólido, porque hubieron un montón de cosas en la niñez que nos van llevando a eso, en los procesos de identificación, que en su momento también los hablamos. Entonces, fíjese cómo en esa posibilidad de yo ser quien sea, realmente no soy nadie. Y eso es lo triste en ese asunto. No podríamos catalogar y simplemente como echarle encima esto. Es que solamente estás fingiendo y es que es un payaso y es que es solamente por llamar la atención. Es un sufrimiento bastante profundo y bastante real, que tristemente ahorita con las redes sociales, pues bueno, se vuelve la comidilla del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira fulanito que está fingiendo que tiene Tourette cuando es una cosa tan grave, yo vivo con ese dolor y todas las personas nos juntamos y lo apedreamos en línea, ¿no? Y lo quemamos en el mundo. Es una persona que también tiene una enfermedad, seguramente, ¿no? Y que es algo bastante profundo y que esa es la manera que está teniendo de manifestarse, porque se vuelve una cuestión en el que yo me hago como esperan que sea, ¿no? Esto haciéndolo como muy resumidito, porque fíjese cómo en todas estas cuestiones de identificación, como le digo, no queda un núcleo en donde yo soy y yo puedo identificarme con algunas cosas, puedo ir añadiendo cosas, por ejemplo, un proceso de identificación totalmente normal. Nosotros vamos creciendo y vemos a una persona que está cerca de nosotros y mira qué bien se viste, ¿no? A mí me gustaría ser como él o como ella, mira qué bien se le ve eso. Entonces nos empezamos a comprar ropa similar. Todos hacemos esto. Esa es la manera más normal de ir creciendo y de irnos haciendo en una personalidad. Pero ahí el punto es que cuando nosotros vamos comprando esas cosas, de repente nos las ponemos y decimos, este no me queda tan bien, pero esto sí me gustó. Y vamos añadiendo pedacitos. Son cosas que se van sumando a nuestra experiencia. En este otro lado, simplemente es toda una farsa alrededor de esto. Y no una farsa por estar diciendo mentiras, sino que es una fachada. Es algo que solamente está en función de lo que está esperando el otro de mí. Y dentro de eso no hay nada. Dentro de eso hay un montón de cuestiones muy graves que tienen que ver con una confusión, otra vez con una cuestión disociativa, con no poder establecer un límite entre lo bueno y lo malo sin que sea o lo bueno o lo malo, ¿no? En unas cuestiones de identificación proyectivas bastante fuertes, que es eso, ¿no? Ya estoy diciendo algunas palabras que igual ya no me estoy explicando, pero el punto ahí es que se está viviendo una cuestión patológica. Una persona que lo vive de esa manera puede sentirse constantemente en el abandono, por ejemplo, y eso es algo que lleva a generar ese tipo de comportamientos, porque esa es la manera en la que se aprendió, se estructuró para acompañarse, para sentirse cerca de los demás, para poder integrarse en un grupo. Pero en ese momento ya no había más que hacer, ¿no? Esa fue la única alternativa que quedó. Y así como en algún momento, y esto también lo podemos ver de repente estas personas o personalidades, artistas, ¿no? Que de repente son, bueno, el Casanova y el sex symbol y todas estas cosas, y el año que viene ahora son gurús del taoísmo y de la meditación, y al año siguiente son empresarios, ¿no? Que van ayudando a la sociedad, y uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento va dando todos esos brincos? Es algo que va muy de la mano con esta cuestión artística, justamente porque se presta como algo fácil fingir cosas, ¿no? Si estamos actuando como una manera de vivir, como una manera de tener nuestro sustento, pues esa enfermedad ya no es tan terrible dentro de ese medio, si se fija. Son cosas que se van acomodando de alguna manera, y que no quiere decir que sea menos grave, porque el sufrimiento sigue ahí. Acá, realmente la invitación es a pensar que ese llamar la atención, pues no es nada más llamar la atención, puede tener una enfermedad profunda dentro de todo eso, y que nosotros, si estamos teniendo estas cosas cerca, o si nosotros nos identificamos de esta manera, hay que buscar, ¿no? Hay que darle una analizada a esto que nos está sucediendo, porque no es lo más saludable. No es una manera en la que, bueno, no importa, ¿no? Lo voy a fingir hasta que me convierta en esa persona. No sucede de esa forma.
El punto ahí es que hay una vacuidad, hay un vacío en todo esto y que eso se va necesitando y finalmente después de un rato se resquebraja. Que eso es lo que sucede con estas personas que van fingiendo y que lo van poniendo en las redes sociales, ¿no? O esta persona que se dice que estaba enferma de algo y que lo superó. Nos damos cuenta al final, no es una cuestión tan difícil de percibir, no se necesita tener un grado médico para decir eso no es real. Y las personas van atacando de regreso. ¿Por qué? Porque está esta cuestión de lo auténtico, no eres auténtico. Aunque esa persona nunca estaba buscando ser auténtica a final de cuentas. Lo único que estaba buscando era justamente ese público, esas personas que la pudieran sostener. Porque es poderse sostener a través de eso. Si lo pensáramos en esas enfermedades, fíjese cómo tiene que ver con la empatía que van recibiendo, ¿no? Si una persona, otra vez hablando de esta cuestión del Tourette, porque se hizo como muy nombrado esto, con una persona en específico, la verdad es que no recuerdo su nombre. Pero esto es una cuestión bastante seria. Imagínese tener una entrevista de trabajo, llevar una relación de pareja, tener cualquier tipo de desarrollo educativo es un impedimento fuerte. Esto es algo grave que requiere atenderse de una manera profesional. Pensar que alguien lo finge, ¿por qué lo fingiría? ¿No? Por un lado, justamente por ese apoyo que se va a recibir, por esa idea, por el empatizar, por el sentirse querido en ese momento. No solamente, no es así como por burlarse del sufrimiento de los demás, sino que hay un sufrimiento que está buscando una salida, que está buscando una manera de sostenerse y se acaba encontrando en ese transformarse en esa otra persona. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el video. Como les digo, un tema complicadísimo, ya dije 2-3 cosas. Si a ustedes le quedaron dudas, por favor pónganlo en los comentarios. Voy a hacer el esfuerzo de contestarles si algo no me quedó muy claro de lo que le estaba diciendo en el video. Pero por el día de hoy acá vamos a dejar. Si le gustó el video, déjenle un like, déjenos un comentario y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.